Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga una vez más. Aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor. Damos saludos a la familia, a los hermanos en Cristo, a las amistades que nos están viendo por medio de este canal Palabra Eficaz. Y damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos siempre de compartir su palabra. En esta tarde, amados mis hermanos, les quiero compartir la conclusión de lo que es la gracia de Dios. Y para eso estaremos finalizando ya esta sección de la gracia de Dios. Pero vamos a encomendarnos a Dios, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por todas sus misericordias, todo su amor y toda su bondad. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde. Venimos delante de tu presencia, Señor, clamando tu favor, clamando, Señor, las bendiciones que tú tienes para tu pueblo. Pero también, Señor, estamos pidiendo que hagas tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad por encima de todo, de tu pueblo en este mundo, lo que tú tengas que hacer. Te damos gracias, bendito Padre. Gracias, Señor. Usa mi mente, mi corazón, mis labios, las palabras, Señor, que estaré expresando, que sea tu palabra solamente. Y bendice a aquellas personas, hermanos, Señor, que estén viendo este video, Señor, a través de este medio, Señor. Bendice sus vidas. Te damos honra y gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios es bueno, amados hermanos. Conclusión de la gracia de Dios. Quiero traer solamente 4 pequeños puntos que estaremos desarrollando y también para que usted medite. Número 1, la gracia es el medio de Dios por el cual tenía que hacer justicia por el pecado de la humanidad. Fíjese qué interesante cuando venimos a la palabra del Señor y meditamos, no solo en un texto, sino en todo ese contexto teológico de la Biblia. La gracia es el medio por el cual Dios tenía que hacer justicia. Dijera, bueno, pero la gracia es amor. Sí, vamos a ir por partes, pero también Dios tenía que hacer justicia. Recordemos que el pecado nos separa de Dios y todos aquellos que pecamos, que infringimos la ley, somos reos de juicio. Dios tiene que hacer un juicio, Dios tiene que castigar la maldad. Dice en Romanos que la paga del pecado es la muerte. El hecho de que Dios haya manifestado gracia a los seres humanos no significa que Dios se olvidó del pecado. Alguien pagó por ese pecado, alguien pagó por tu pecado y por mi pecado, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenía que hacer justicia? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y la respuesta sería: alguien tenía que pagar por el pecado. Y esto lo encontramos en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Vea, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Qué interesante que nuestro Señor Jesucristo llevó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Vamos a ver algunos pasajes de la palabra del Señor, hermanos. En la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21. Vea qué interesante. Alguien tenía que pagar por los pecados, pero quiero que usted entienda esta parte. Jesús, nuestro Señor, el Hijo de Dios, Él no tuvo pecado. Nosotros somos los pecadores. Él no tuvo pecado, pero Él por nosotros se hizo pecado. Y es lo que dice la palabra de Dios. Aquí en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjese que en este punto estamos meditando que Dios tenía que hacer justicia. No es que ya Dios da la gracia a los hombres y los hombres pecadores ya quedaron así ya y como que Dios se olvidó de los pecados. No, alguien tenía que pagar por esos pecados. Dios establece la gracia para el hombre, pero alguien tenía que pagar. Y aquí encontramos que en la persona de Jesucristo, que Él no tuvo pecado, Él no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado.
Él tomó nuestros pecados, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Porque la realidad es esta, hermano. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera pagado nuestros pecados, nosotros seríamos culpables. Nosotros todavía estaríamos condenados al infierno. Dios derramaría su ira sobre nosotros. Pero en cambio, cuando Cristo viene y toma en nuestros pecados, ahora somos justificados. Pero no por nuestra justicia, sino por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante que la palabra de Dios, cómo nos enseña esta maravillosa gracia tan divina, que a veces no se puede explicar con palabras. Tenemos que venir a la palabra y que Dios mismo nos vaya hablando ese proceso, porque fue un proceso, hermanos. Fácilmente Dios nos hubiera castigado. Nosotros, ya dice la Biblia, estábamos muertos en delitos y pecados. Ya éramos dignos de ira de Dios, dignos de ir al infierno. Y sin embargo, Dios, en su grande amor y por su gran misericordia, manda a su Hijo Jesucristo. Ese favor de Dios que Jesús tiene que pagar por nosotros es esa hermosa gracia, por gracia. Así que la gracia es el medio de Dios por el cual tenía que hacer justicia por el pecado de la humanidad. Vea lo que dice también la primera epístola del apóstol Pedro. Primera de Pedro en el capítulo 3, en el versículo 18, ¿verdad? Estamos hablando de la persona de Jesucristo, que Él no tuvo pecado. Dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Por qué el justo? Porque Él no cometió pecado, Él no hizo pecado. Déjame decirte que esta era la ofrenda perfecta de Dios. Y es aquí donde a veces en la ignorancia entra el conflicto, ¿verdad? Pensando que Jesús era un hombre pecador. Si Jesús hubiera sido un hombre pecador, Él al morir, Él simplemente estaría pagando por sus pecados. Y no hubiera sido una ofrenda agradable, una ofrenda perfecta como Dios Padre la quería. Sin embargo, Él no tuvo pecado y Él se hace por nosotros pecado. Él toma nuestros pecados. Dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y aquí está también la explicación, hermanos, que Cristo padece. Sí, Él padece una sola vez por los pecados. El justo, está hablando Él siendo justo. Él no tuvo pecado por los injustos, es decir, por los pecadores. Pero ahí vemos también el propósito. ¿Por qué lo hace? Dice, para llevarnos a Dios. De lo contrario, hermanos, no tendríamos esa relación con Dios. Jesucristo vino a ser nuestra paz. Jesucristo vino a hacer nuestra reconciliación con Dios. Él nos vino a reconciliar, y ese es otro punto que estaremos compartiendo en esta conclusión de la gracia. La gracia y la justicia, hermanos, van de la mano. La gracia y la justicia, porque la gracia pues es manifestada en Dios para el favor de los hombres, pero la justicia es que alguien tenía que pagar esos pecados. Los pecados no podían quedar impunes. Dios no toma por inocente al culpable. Alguien tenía que pagar, y Jesucristo tuvo que pagar por nuestros pecados. El punto número dos, la gracia divina es manifestada a los hombres como el favor de Dios para reconciliación. Vea que cuando Cristo toma nuestros pecados, tuvo propósito. La muerte de Cristo tuvo propósito. Y qué hermoso es saber que a través de ese sacrificio Él nos reconcilia con Dios, porque sabemos que el pecado es lo que nos separa de Dios. Tenía que haber una reconciliación, y eso tenía que ser a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Vea que Él, al reconciliarnos, ya somos nuevas criaturas. Se hace una nueva relación entre Dios y los hombres. Nos hace nuevas criaturas. Vea lo que dice la segunda epístola del apóstol Pablo. Segunda epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 5. Y les voy a leer del versículo 17 y vamos a ir meditando estos pasajes para que usted entienda el propósito de esta reconciliación. Dice 2 Corintios 5, 17 en adelante: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice el versículo 18, proviene de Dios,
quien nos reconcilió. Oh, el hombre ya no tenía la capacidad, la facultad para reconciliarse con Dios. Todo proviene de Dios. Dese cuenta, amado hermano, que es Dios quien nos busca. Dios nos amó primero. Él ya nos miró perdidos, muertos en nuestros pecados, dignos de toda destrucción, de toda ira, de toda condenación del infierno. Y sin embargo, Él en su grande amor, vea qué hermoso, nos reconcilió. Él nos amó primero. No es que nosotros hayamos amado a Dios primero. La Biblia dice que Él nos amó primero. Esto viene de Dios. Toda esta obra de salvación es un proceso que vino de Dios. Y no es que Dios lo ignoraba. Dios, siendo omnisciente, ya sabía que el hombre iba a pecar, que el hombre se iba a apartar de los caminos, y Dios provee este medio de salvación, este medio de justificación para bendecir a la humanidad a través de la vida de Jesucristo. Somos nuevas criaturas y Dios nos está reconciliando, dice el versículo 18. Todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vaya que Él nos reconcilia, pero también nos da ese ministerio a nosotros. Somos ministros de reconciliación. Dice el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Vea qué interesante, Dios amando al mundo, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vea, amando al mundo. Aquí dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahí está, ya no les tomó en cuenta los pecados a los hombres. ¿Por qué? Porque ahora Cristo estaba pagando por ellos. Cristo nos estaba haciendo justos delante de su Padre. Ahora cuando Dios Padre miraba a cada persona, miraba la obra de justicia de su Hijo Jesucristo. Qué interesante que somos justificados, pero repito, no por nosotros mismos, no por nuestra justicia, no por nuestras obras. Por eso es que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, y esto proviene de Dios, quien Jesucristo vino a pagar esta deuda. Qué interesante, hermanos, que Dios estaba reconciliándonos. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué interesante y qué hermoso, hermano. Nosotros tuvimos un precio, fuimos comprados por precio, dice la palabra, 1 Corintios 6:20 y 1 Corintios 7:23. Por precio fuimos comprados, y ese precio fue la sangre de Jesucristo derramada por nuestros pecados. Qué interesante, qué hermoso es la gracia. El punto 3, la gracia de Dios contempló el amor y la misericordia. Es cierto que también fue la justicia, porque alguien tenía que pagar eso, pero a favor del hombre fue la gracia, pero en Cristo fue justicia. Nosotros fuimos hechos para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién Él? En Jesucristo, dice la palabra. Vea lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y en el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que esta vida viene con Cristo. Nadie tiene vida por sí mismo, o nadie va a tener vida por las buenas obras, porque yo me porte bien, porque yo haga lo mejor, la mejor obra que tú quieras añadirme, atribuirme. No, eso no me iba a salvar delante de Dios. Teníamos que tener esta vida juntamente con Cristo, porque Él es el autor, dice la palabra de Dios, que Cristo es el autor de la vida. Quiere decir que nosotros ya estábamos muertos. ¿Qué vida podíamos tener cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados? Pero cuando viene Cristo, el autor de la vida, y Él toma nuestro lugar, Él toma nuestros pecados, Él sufrió el cruel castigo, y en Él, en su cuerpo, dice la palabra, fueron nuestros pecados sobre Él y Él sobre el madero. Imagínense, ahí empieza todo el proceso de Dios, de justificación, de regeneración, de adopción, porque también somos hijos. Es una gran bendición el ser hechos hijos de Dios, y ese va a ser bueno, creo aquí lo tengo en esto de los puntos. En uno de los puntos estoy hablando de que nosotros somos adoptados hijos.
y ahorita nos vamos a dar cuenta que no todos somos hijos de Dios. A veces pensamos ay, no, si todos somos hijos de Dios. No es cierto. Hay que hacer una diferencia, que hay criaturas de Dios y hay hijos de Dios. Y ahorita vamos a ver esa diferencia conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? De pronto hay mucha ignorancia y no sabemos, pensamos que todos somos hijos de Dios, porque a veces queremos, es que el padrecito allá en la misa me dijo que todos éramos hijos de Dios. No, vamos a ver qué dice la Biblia, no lo que dice el hombre. Pero quiero continuar con este punto. La gracia de Dios contempló amor y la misericordia. Y aquí entro, dice, pero debemos de creer en Él. ¿En quién Él? En Jesucristo. Debemos de creer en Él y debemos recibirlo como nuestro Salvador. Es necesario, hermanos, creer en Jesucristo, en la obra que Él hizo, y debemos reconocer que Él es nuestro Salvador. Recuerda que tú y yo no nos podíamos salvar. Nada en este mundo podía salvarnos, incluso tus buenas obras. Así hagas, mandas, camines de rodillas, te golpees, ayunes, hagas lo que tú quieras. En tus propias fuerzas nadie podía salvarse, nadie. Y aquí encontramos que debemos de creer en Jesucristo y debemos recibirlo como nuestro Salvador. Ese es el único camino para la salvación. No hay más camino fuera de Jesucristo en el cual tú puedas ser salvo. Vea lo que dice Juan 1, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Vea qué interesante. Quiero que te detengas y medites qué es lo que está diciendo. Los que le recibieron. ¿A quién? A Jesús. A los que creen en su nombre, en ese poderoso nombre, dice Hechos 4:12, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Volvemos otra vez a la persona de Cristo. La Biblia es cristocéntrica. Jesús es el centro de las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento se hablaba de Él, y Cristo es el centro de nuestras vidas, y debe ser. Cuando nosotros sacamos a Jesús, sacamos a Dios de nuestras vidas y pensamos que es por nuestras fuerzas, pensamos porque hablamos bonito, porque estamos bonitos, qué sé yo, el concepto que tú quieras, estamos completamente equivocados. Cristo es el autor de la vida, solo por Él tenemos vida, y la salvación viene a medida que nosotros lo recibamos, creamos en su nombre, y claro, vamos a someternos también a la voluntad de Él, porque Él es nuestro Señor. Y aquí nos vamos a dar cuenta que dice que a estos se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los hijos de Dios? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir les dio potestad? Que se les dio el derecho, se le da la autoridad de ser hijos de Dios por cuanto lo recibieron y por cuanto creyeron en su nombre. Es importante creer en Jesucristo, recibirle. Si usted no tiene a Jesucristo, confiéselo de todo corazón. Pídale al Padre: Padre, yo quiero recibir el regalo de vida. Jesucristo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Clámele y empiece a leer su palabra para que usted tenga el conocimiento de la verdad y conozca la voluntad de Dios. Y también nosotros, el conocer los mandamientos de Dios es venir a obediencia. Dios nos pide obediencia, nos pide santidad, nos pide integridad, nos pide una vida recta. El Señor desea tener una relación con nosotros. La salvación que Dios nos da a través de Jesucristo es precisamente para tener comunión. Dios quiere comunión, Dios nos busca, y ya no solo quiere que seamos una creación ajena, sino más bien una familia. Somos adoptados como hijos suyos. Dice Romanos 8, capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí precisamente está hablando de la obediencia. Si tú eres una persona que resiste al Espíritu, eres una persona desobediente, entonces ¿cómo vas a ser hijo de Dios? O realmente no eres. ¿Por qué? Porque el Espíritu te habla tu vida. El Espíritu nos convence de pecado, dice la palabra. El Espíritu nos redarguye. El Espíritu, cuando algo estás haciendo mal, habla nuestra conciencia, de manera que tú digas, esto no está bien. Pero cuando tú te endureces y tú persistes en hacer lo malo, déjame decirte que eso no es bueno, porque destruimos esa relación con Dios, o simplemente nunca has recibido al Espíritu Santo y tú sigues en tus pecados, te has endurecido. El Espíritu Santo no está en tu vida, y dice la palabra de Dios que si alguno
¿sí? Si alguno es de Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Y si uno no tiene el Espíritu Santo, entonces no somos de Cristo, dice también en Romanos. Es interesante, hermanos, saber que esta gracia de Dios nos hace hijos, pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte. La gracia no aplica en todo, amado hermano. La gracia es esa puerta que Dios abre para salvación a aquellos que realmente le buscan. La gracia no aplica a todos, porque no todos buscan a Dios. Quieren seguir en su vida pecaminosa, quieren seguir en el mundo, quieren seguir en sus deseos de la carne, no quieren que nadie les diga nada. Entonces tú no vas a venir a obediencia a Dios, tú no vas a venir a la santidad, tú no te vas a dejar guiar por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vas a ser hijo si ni lo has recibido? Debes de recibirlo, debes de creer en Él y debes de venir a obediencia a su palabra y ser guiado por el Espíritu Santo. Estos son los hijos de Dios de acuerdo a la palabra. Te doy las citas: Juan capítulo 1 versículo 12 y Romanos 8, 14. El punto número 4. La gracia de Dios no es obligatoria para todos los hombres. Qué interesante, ¿verdad? Estamos hablando precisamente que tú puedes resistir al Espíritu Santo, tú puedes desechar las cosas de Dios. Y la verdad es esta, que la gracia no es obligatoria. Dios no nos obliga, hermanos, ni Jesús nos obligó. Tú tienes el poder para decidir si la recibes o la rechazas. Déjame darte un pasaje en la Biblia, que es lo que Jesús le dijo a sus discípulos, y en otra ocasión se lo dijo a todos de manera general. En Mateo capítulo 16 versículo 24 dice que Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vea, ese si alguno quiere venir en pos de mí es la opción que tú tienes de seguirle. Es una opción. Dios no te va a obligar, ¿sí? Si alguno quiere, yo te digo, si alguno quiere tomar sodas, ahí hay, ¿verdad? Es para el quien guste. Te invitan a una fiesta, ahí está la comida. Si alguno quiere pasar a servirse, sírvase. Hay personas que no se levantan porque no les gusta la comida, no quieren ir, qué sé yo. Y hay personas que sí van y se sirven. Ese si alguno te da la opción de que el que quiera servirle, el que quiera recibirle, el que quiera ir tras de él, sígalo. Es aquí por eso donde decimos que la gracia no nos obliga. Dios no nos obliga. Si tú quieres de todo corazón buscar, porque estás cansado de tu vida, porque sabes que el mundo no hay nada, busca a Dios. Por eso predicamos a Dios. Dios envió a sus discípulos de dos en dos y claro que esos discípulos hicieron más discípulos, porque esa fue la comisión que el Señor nos da. Hacemos discípulos y esos discípulos hicieron otros discípulos, ese discípulo otro, hasta que llegó a mí, y ahora a mí me toca seguir haciendo discípulos. Que la obra no pare en nosotros. Alguien ya cumplió su labor de hablarnos, nosotros cumplimos en aceptarle, en recibirle, pero ahora también nosotros tenemos la comisión de seguir haciendo discípulos, de seguir predicando, de seguir enseñando, de seguir hablándole a las naciones, a la gente, y tal vez a través de estos medios aprovechemos, prediquemos. Si tú a lo mejor nos dices: es que yo no soy pastor, es que no ocupas ser pastor. Si Dios te ha llamado y tienes el llamamiento de Dios y te gusta la enseñanza, pues predica, comparte, háblale a la gente. Tal vez ahorita por esta enfermedad COVID han restringido, han limitado mucho, pero tenemos estos medios, gracias a Dios por la tecnología. Hay que saberla usar, hay que darle un buen uso, y qué es mejor poder predicar la palabra de Dios, usar estos medios tecnológicos para llevar el mensaje de salvación. Tú no sabes a cuántas personas vas a alcanzar, tú no sabes quién está en necesidad, está buscando, y de repente sale tu video y le llama la atención el tema y lo abre, ¿verdad? Y de repente empieza a escuchar esa palabra, y esa palabra entra a sus oídos, y la fe dice que es por el oír la palabra de Dios, y puede ser un alma que se salve. Así que hay que seguir cumpliendo la obra de nuestro Dios, esa comisión que Él nos ha dejado para todos. La gracia de Dios no es obligatoria. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor Jesús, niéguese a sí mismo. Ahora, ¿qué es eso de negarse? Niégate a tus deseos, porque siempre queremos como ponerle condiciones a Dios. Mira, Señor, yo te sigo, pero tú me tienes que hacer rico a mí. Tú me tienes que dar dinero, y que se abran la ventana de los cielos y quiero 2 millones en la cuenta de banco, ¿verdad? No es así. No estamos para ponerle condiciones a Dios. Dios
sabe en qué momento nos sostiene, en qué momento abre puertas, en qué momento cierra puertas, pero nos toca esforzarnos. Dios a Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios quiere nuestro esfuerzo. Tú no puedes decir que quieres ir a predicar y estás acostado en tu cama, en tu casa no quieres salir, no quieres estudiar la palabra del Señor, estás lejos de esa relación con Dios, no oras, no compartes, no vives en testimonio. Yo no sé, tú tienes que pedirle a Dios de verdad y esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. ¿Tú crees que nomás me paro yo? No, yo tengo que estudiar la palabra, tengo que mirar los versículos, tengo que orar, tengo que pedirle al Señor. Hay un esfuerzo aún para hacer estos videos, hermanos. Cuesta, sí cuesta la palabra del Señor. No es fácil. Yo le digo, Señor, úsame. Yo sé que muchos predicadores cometemos errores y yo soy de uno que le digo a Dios, Señor, yo no quiero hablar herejías a través de este canal. Ayúdame a enfocarme solamente en tu palabra y toca las vidas que tú tengas que tocar. Pero también está de tu parte hacer algo. Está de tu parte compartir este video. Está de tu parte, ok, si no te sientes con la elocuencia, comparte el video, compártelo a tus vecinos, compártelo a tus amigos, compártelo a tu familia, pero sobre todo tu testimonio va a hablar más que 1000 palabras. Cuando vivimos en obediencia, guardamos nuestro testimonio, guardamos compostura y mostramos esa luz que tenemos del Espíritu Santo, que no somos una luz que se esconde bajo el almud, sino somos una luz que se pone en lo alto para que los hombres vean nuestro testimonio y puedan dar gloria a Dios a través de nuestras obras. Dios nos llama a una vida santa. Es verdad que pecamos nosotros cada día. Somos pecadores en ese sentido porque a veces pecamos con las palabras, pecamos con las actitudes, pecamos con el pensamiento, a veces tenemos malos pensamientos. Tú puedes engañar a las demás personas no pueden mirar tus pensamientos, pero Dios sí mira tus pensamientos, Dios sí conoce tus pensamientos y de un modo pecamos, de un modo fallamos a Dios, pero yo quiero hablarte de dos cosas. Habemos personas que pecamos de manera involuntaria. Involuntaria es que no lo estamos planeando. No estoy planeando, este sábado me voy a ir al Club Caribe a bailar, tomarme unas cervecitas. Voy a dejar a mi esposa en casa y allá me veo con Raquelita y a ver qué. O sea, tú ya estás planeando tu pecado voluntariamente. Y habemos personas que de manera involuntaria pecamos, ¿verdad? Porque a veces dijimos algo mal, pensamos un mal pensamiento y pecamos contra Dios. Claro, todos los días todos pecamos, pastores, no pastores, líderes, cualquier hermano, toda la familia pecamos, somos pecadores, pero te repito, ¿sí? Es voluntariamente y otra cosa es de manera involuntaria. Yo pienso que las personas que ya pecan voluntariamente han endurecido su conciencia y no escuchan la voz de Dios. Prácticamente el Espíritu Santo no está en ellos. Es mi manera de pensar. Y te quiero dar algunos pasajes, te quiero dar solamente 2 pasajes. Te quiero compartir el autor de Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Se me hizo muy interesante cuando estaba leyendo este pasaje, ¿verdad? Y tal vez es un pasaje difícil para muchos, pero quiero que lo medites. Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice: porque si pecaremos voluntariamente, está hablando que tú pecas a conciencia, a tu voluntad, porque tenemos voluntad. Tienes voluntad para rechazar o sabes qué, para aceptar. Y, o sea, hay una voluntad. Dios nos dio un libre albedrío y en este libre albedrío ya entra tu voluntad. Porque si pecaremos voluntariamente, escucha, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, que no lo hiciste por ignorancia. Es que yo no sabía. A veces nos queremos justificar, yo no sabía. No. Dice que ya después de haber recibido el conocimiento de la verdad, tú conocías la verdad, conocías de Dios, sabías que eso era pecado. Es como aquel que se le dice no mates y mata. Él ya lo sabía, no puede decir, es que yo no sabía. No hay excusa delante de Dios. Tú ya lo haces teniendo el conocimiento. Ve, aquí hay un conocimiento. No eres ignorante de la palabra. Ya lo haces ya voluntariamente, teniendo el conocimiento de la verdad. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay más sacrificio porque Cristo ya murió. Pero si tú ignoras eso,
tu voluntad la pones por encima del sacrificio de Dios y tú quieres seguir viviendo en pecado porque te gusta la sexualidad, te gusta la droga, te gusta la cerveza, el vino, el baile y quieres seguir en tu carnalidad y a mí no me hablan de esas cosas, estoy muy joven ahorita, yo quiero disfrutarlo, yo quiero estar en mi mundo y tú te haces tu mundo de placeres y estás viviendo en el deseo de tu carne. ¿Sabes qué? Vas derechito al infierno. Eso es, tal vez no te gusta, a la gente no le gusta que le digan eso, se oye muy fuerte, pero tenemos que decirlo, tenemos que hablarlo. Jesucristo habló del infierno y si uno no habla del infierno, hermano, la palabra infierno está en la Biblia, en el griego, es cierto, eso es de la traducción latín, infierno, de inferior, abajo de, pero sí habla de un Gehenna y ese Gehenna ilustra un valle, el valle de los hijos de Hinnom, donde eran sacrificados y quemados y también se hizo ese basurero ahí en las afueras de Jerusalén, pero Jesús hace un énfasis fuerte y lo dice también en Marcos, capítulo 9, versículo 44-45, cuando dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor que vayas al cielo tuerto y no con tus dos ojos al infierno, ¿sí? Y ahí está hablando de un lugar de fuego, donde el fuego nunca es apagado, habla de un gusano que nunca muere, y donde dice que ahí será el lloro, el lamento y el crujir de dientes. Qué interesante, tú puedes decir que es una figura, que es una sombra, pero hay muchos pasajes que hablan y no solamente el concepto de Gehenna, encontramos otro concepto también en Hebreos cuando habla de ese lugar, aquí mismo está... Aquí lo está diciendo en el versículo 27. Termino para que tú entiendas de qué está hablando. Cuando dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. Versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio. ¿Cuál es el juicio? El dictamen que Dios te va a dar, la sentencia. ¿Y cuál va a ser? Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Está hablando de un lugar de fuego. ¿Por qué no dice de un lugar oscuro? ¿Por qué no habla de un lugar que no menciona el fuego? ¿Por qué tiene que hacer alusión de fuego? La Biblia nos habla, y aquí no está usando tampoco la palabra Gehenna. Y también Apocalipsis cuando habla del lago de fuego como el lugar final, cuando ya ha pasado el juicio, ¿verdad? Sabemos que hay juicio de los justos. Bueno, no es un juicio que digamos, sino más bien de recompensas. Los que estamos en Cristo, más bien estamos esperando recompensas porque Cristo ya lo pagó. Pero acuérdate que después del milenio va a haber otra segunda resurrección, pero esa va a ser de los impíos. Y pues ellos ya prácticamente van a ser lanzados al lago de fuego. Pero déjame decirte que si tú rechazas a tu voluntad las cosas de Dios para vivir en tus deseos, lo que te va a esperar es eso: juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice el versículo 29, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando tú rechazas la salvación, ese sacrificio para dar esa salvación, pero es que tú tienes que aceptarla, es que tú tienes que venir a obediencia y tú la rechazas para vivir en tu deseo. Déjame decirte que solamente hay dos caminos, un cielo y un infierno. Y o crees en Jesucristo, lo aceptas, lo recibes, crees en Él como tu Señor y Salvador, o simplemente lo rechazas y vives tu vida y terminarás en el infierno. Déjame leerte el último pasaje, la segunda epístola del apóstol Pedro. Segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 2, del versículo 20 al 22, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado, ¿quiénes ellos? Las personas que ya conocían el evangelio, que sabían de la salvación de Jesucristo. Aquí lo dice más abajito: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea, ellos ya tenían el conocimiento de Jesucristo y ellos tal vez en un principio se esforzaron, querían seguirlo, querían obedecerle,
pero en la lucha, acuérdate que Gálatas habla de una lucha entre el espíritu y la carne, ¿verdad? Y estos se oponen. El espíritu busca las cosas de arriba y la carne, y también nos habla en Gálatas 5, ¿verdad? Nos habla de lo que es la obra de la carne, los celos, iras, contiendas, pleitos, disensiones, orgías, borracheras. Empieza a dar una lista y habla de los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Empieza a dar esa lista. Pero aquí ellos ya tuvieron el conocimiento de Jesucristo, dice, enredándose otra vez en ellas, otra vez. O sea, tú sales del mundo de tu pecado, ¿verdad? Por seguir a Cristo, pero tú eres débil, no estás fortalecido y vuelves otra vez a tu pecado, vuelves con tu amante, vuelves con tus drogas, vuelves con tu vicio, vuelves a transar, vuelves a mentir, vuelves a engañar, vuelves a matar, vuelves a hacer todo aquello que es pecado contra Dios. Dice que eres vencido y su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque tú ya conociste de Dios, ahora te endureces, ahora alguien te diga, te hable de Cristo. No, pues yo ya sabía de eso, no, ya te has endurecido, te haces peor, vuelves a ser peor a como eras antes. Y dice el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Déjame decirte, amigo, hermano, familia, que esto es tremendo, hermano. Cuando tú ya tienes el conocimiento de Dios y tú no estás viviendo en la voluntad de Dios, tú estás viviendo en la verdad, va a ser peor. Yo recuerdo una vez que mi padre, él fue licenciado, ¿verdad? Y él nos decía, él sabía mucho de leyes, y él nos decía que si a él lo encontraban robando en una tienda, el castigo para él era peor, es peor. Porque dice, porque yo soy abogado, yo soy licenciado, yo conozco. Y si yo ya lo estoy haciendo a sabiendas, dice que era peor para él. Todavía hay gente que roba y puede decir, pues no sabía las consecuencias, ¿verdad? Yo lo hice por necesidad, porque tuve hambre, o mis hijos, y robé para llevarles de comer. Y claro, o sea, eso no va a justificar el delito, pero me refiero a que una cosa es alguien que no sepa las consecuencias, a alguien como él, que era abogado. Él ya sabía las consecuencias y era peor, la multa era peor para ella. Simplemente yo quiero poner de ejemplo, ¿verdad? Yo manejo un tráiler, yo soy troquero. Yo cuando saqué mi licencia, ¿verdad? Estudiamos mucho, pasamos por escuela. Y una de las cosas que se nos dijo, ¿verdad? Que a nosotros se nos demanda más que a cualquier tipo de licencia, la clase A o la clase B, aunque también la B es una responsabilidad, son para una unidad pegada como autobuses, es la clase B. La clase C es para los carros, los automovilistas. Yo tengo la clase A, que es para tractor y es vehículos combinados. Déjame decirte que si a nosotros de clase A nos dan una licencia, es más el pago de la multa que a un clase C. Inclusive a nosotros se nos afecta más un punto que se nos dé por una violación, hasta para un trabajo. Hay trabajos que son muy estrictos, que si tú tienes un punto no te admiten, ¿sí? O tienes que limpiarlo, tienes que ir a la escuela a ver cómo le haces, pero no te dan trabajo. Entonces tú tienes que cuidar de tener esas violaciones, de tener esas infracciones en tu licencia. Tienes que tener un récord limpio. Te estoy hablando en términos humanos de una licencia para un trabajo de troquero. Es una licencia comercial, la clase A. Yo la tengo y yo sé que si yo, aunque no esté en el tractor y voy en mi carro y voy a alta velocidad o me paso un alto, el ticket para mí es más costoso que para cualquier persona que tenga la clase C. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la escuela, porque tenemos el conocimiento. Y así pasa con las cosas de Dios. Cuando tú tienes el conocimiento de las cosas de Dios, el Señor nos demanda más. Dice la palabra, porque al que mucho se le ha confiado, más se le va a demandar. Al que más se le ha dado, más se le pedirá, lo dice la palabra. Entonces, cuando nosotros ya tenemos el conocimiento de Dios, se espera vivir en obediencia, se espera vivir en santidad, se espera vivir una vida recta e íntegra delante de Dios. Así que, amado amigo, que apenas estás conociendo la palabra, séle fiel al Señor. Y si tú, amado hermano, te has alejado del Señor, vuelve al Señor, vuelve a leer su palabra, vuelve al primer amor. En Apocalipsis se nos insta a volver al primer amor. Cuando venimos
recibimos a Cristo estábamos deseosos de servir, deseosos de estar en la iglesia, pero ha venido, no sé, en estos tiempos hay un aire, una pesadez, no sé, los demonios están obrando en las personas, el testimonio de esta última generación, una generación perversa, malvada, y más con estas leyes. Y sabemos que hay, no me quiero salir del tema, ¿verdad? Pero sí hay una élite y está entrando por medio de los gobiernos, hermano. Yo he estado estudiando, siguiendo eso, y sí entra por los gobiernos. Por ejemplo, usted puede ver, yo tengo la aplicación Noticia Cristiana, ¿verdad? Y me informo que en Guatemala o Brasil, ¿verdad? El pueblo se levanta y le dice no a la ideología de género, no al aborto, no. Entonces, no es que una persona lo esté llevando, no es que un homosexual de Estados Unidos se le ocurrió visitar Guatemala y está imponiendo su moda. No, no, eso está entrando por los gobiernos, está entrando por las altas fuentes de autoridad, porque los gobiernos se han prestado, y por eso puedo decir con toda libertad, la Biblia me respalda, que el mundo entero está bajo el maligno, el sistema está satanizado, todo eso está llegando a las mismas escuelas. ¿Por qué están instruyendo a los maestros? ¿Por qué los principales tienen que hablarle a los niños acerca de que ellos pueden elegir su sexualidad? ¿De dónde vienen esos programas? Y si tú les quieres enseñar palabra, te prohíben hablarle de Dios. Tú no puedes hablarle de Dios. Tú tienes que hacer lo que dice el programa. Los libros de texto están viniendo con dibujos donde dos hombres están atendiendo un hogar con un niño, como diciendo, esta es la familia, dos hombres forman la familia, para que eso sea normal y el niño lo asimile y piensa que la familia de dos hombres o dos mujeres, es normal. Y todo eso está entrando por medio de las fuentes de la Secretaría de Educación Pública, por medio de los gobiernos, por medio de instituciones gubernamentales que están imponiéndole esas ideologías al pueblo y están llevándolos a perdición y satanizándolos, preparando el mundo entero para la llegada del anticristo. Todo esto, amado hermano, amigo, no es coincidencia. Satanás tiene sus planes, hay una agenda, sí hay una élite, sí se pelea el poder, quieren tener el poder, el control. Yo lo veo aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? No me quiero meter en cuestiones políticas, pero déjame decirte algo, que sí hay intereses de poder, porque si quedan los demócratas, ellos quieren hacer o si queda Trump también, ¿verdad? Pero yo te voy a decir algo, hay que buscar siempre los valores morales, hay que buscar la voluntad de Dios, que es lo que a Dios agrada y es lo que nosotros debemos de inclinarnos. No podemos participar con el pecado, con la maldad, no podemos prestarnos a eso. Inclusive la misma palabra dice que si dos no estuvieran de acuerdo, ¿caminarán juntos? Claro que no. No podemos caminar juntos con el pecado. Inclusive tampoco podemos unirnos con alguien que no es creyente. Dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque no hay parte, no vamos, nos va a jalar al pecado. La persona, tu esposo o tu esposa que no es creyente, te va a jalar al vicio, al pecado, a la fiesta, a la tomadera. Y si tú no tienes tus convicciones firmes, tú vas a ceder. Pero desde un principio, si te vas a casar con alguien que no es creyente, déjame decirte que vas a sufrir demasiado, vas a tener muchas luchas, o simplemente para llevarla bien con ella vas a tener que dejar tus convicciones. Te va a pasar lo que al rey Salomón. El rey Salomón, por tener tantas mujeres y tantas concubinas, ellas hicieron en sus altares a otros dioses y él consintió en que ellas lo hicieran, y el corazón de él también fue desviado, y viene el juicio de Dios, ¿verdad? Y ya vemos que Dios trae juicio y con su hijo se le divide el reino. Pero hay consecuencias, amado hermano. Yo solamente quiero instruirte un poco a lo que es la palabra de Dios, y precisamente estoy preparando temas, ¿verdad? Para que tú puedas escuchar, puedas meditar, y tampoco te digo que me creas todo. Te toca investigar. Tú eres responsable de tu salvación. Investígalo, lee la Biblia, ora al Señor, que el Espíritu Santo te dirija. Yo cumplo con obedecer a Dios, de traerte la palabra de Él y explicarla lo mejor posible, lo más apegado, ¿verdad? Y que sea Dios ayudándome a mí y ayudando a aquellos que escuchan estas enseñanzas. Así que, amados hermanos, yo voy a terminar con este texto.
y voy a terminar con este tema, conclusión de lo que es la gracia de Dios. Dice el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es un mandamiento. El mandamiento no está para cuestionarse, está para obedecerse. Los mandamientos que Dios da están para que nosotros los pongamos por obra y obediencia. Y dice el versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el encino. Es decir, tú agarras a la puerca, la bañas y la pones perfume y talco y todo, pero su misma naturaleza pecaminosa la lleva a revolcarse al encino. Igual el perro come, lo vomita y al rato vuelve a comerse su vómito. Hermanos, si nosotros ya creemos en Cristo, pidámosle fuerza al Espíritu Santo para resistir la lucha, para resistir el pecado, para vivir una vida que agrade a Dios. Yo te invito a que busques más del Señor, leas la palabra. Te recomiendo que empieces a leer el Nuevo Testamento. Conoce la vida de Jesucristo, la obra de Jesucristo, todo lo que el Señor hizo, las enseñanzas a sus discípulos, el libro de los Hechos, la extensión del Evangelio hacia los gentiles. Hay mucha enseñanza, hermanos, que tenemos que aprender, aunque sea un libro histórico. El libro de los Hechos dice un dicho que el que no aprende de la historia está condenado a repetirla 2, 3 o más veces. Así que, amado hermano, yo me despido con este hermoso tema. Medítalo y puedes revisar todas las bases de la Biblia, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo te dé esa iluminación, ese entendimiento. Y recuerda que la Biblia es ese rompecabezas, ¿verdad?, que tenemos que ensamblar, tenemos que armar, y cuando tú armes ese rompecabezas vas a tener un cuadro más completo de esa figura, podrás entenderlo mejor. Así que Dios me los bendiga, amigos, familia y amados hermanos en Cristo. Hasta la próxima. Amén.